Buenas tardes a todos. Un nuevo día, una nueva sesión de Didactos. Esta serie que llevamos ya un tiempo organizando en Eurofintech, y es una serie donde invitamos a personas interesantes no a contar lo que saben y a enseñar todo su bagaje de conocimientos, no. Invitamos a personas relevantes para contarnos su experiencia personal, que pueda servir a todo el mundo. Una experiencia que tiene, sin duda, muchos errores, pero también tiene aciertos, tiene éxitos y tiene fracasos. En esa dualidad nos movemos. Y, por lo tanto, la persona que tenemos esta tarde es, como he dicho, una persona relevante. Ella es María Jesús González. La tenéis aquí entre vosotros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Jesús. Ella lleva muchos años, no vamos a decir los años, pero lleva unos cuantos años ocupando puestos de responsabilidad en distintos proyectos, en distintas empresas, como analista de inversiones, pero también en la administración pública. Ella creó y dirigió el BIC de Granada, que es la incubadora de empresas de base tecnológica del Parque Tecnológico de la Salud. Y allí ella estuvo pues, lanzando, incubando más de 100 startups. Después quiso emprender un camino en solitario importante, el emprendimiento personal. Ella lo hizo, no solamente incubaba startups y aconsejaba cómo tenía que emprenderse, ella emprendió un proyecto que se llama WOW. Así, WOW Company Builder. No es WOW de asombro, no. Es Wonderful Opportunities Worldwide. Significa, ¿no? Ya habéis entendido, maravillosas experiencias, maravillosas oportunidades por todo el mundo, por doquier, maravillosas como ella misma. María Jesús González está hoy con nosotros para contarnos esas maravillas de éxitos, de fracasos, y qué es lo que ella, desde su vertiente de analista, economista, puede hacer por la empresa que hoy está atravesando dificultades en medio de esta pandemia, que tiene desanimados a muchos, cuando lo que va a decir María Jesús precisamente es que una crisis como esta gran pandemia es un manantial de oportunidades. Adelante, María Jesús, cuéntanos cuáles son estas maravillosas oportunidades. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de resiliencia empresarial y en concreto pues voy a compartir con vosotros un método, algo propio que espero que os sirva. Hablar de resiliencia, que se ha puesto de moda, pero realmente una palabra muy antigua, viene del latín, como bien sabéis, y bueno, pues empezó hablando de resiliencia en ingeniería con los materiales. Era la capacidad de un material de volver a su estado original. Después en ecología se puso de moda en los años 70 como la capacidad de un ecosistema, una vez que haya sufrido una crisis o una agresión, de volver a su estado. Se habla mucho en psicología desde los años 60, pero se sigue hablando, y la psicología le da una nueva dimensión. Ya no es el material que se recupera, ya es más bien un proceso y es algo que de alguna forma se puede aprender, lo cual es un concepto muy interesante si nos ponemos en su aplicación en economía. ¿Realmente tiene sentido hablar de resiliencia en economía? ¿O se ha puesto de moda ahora porque, bueno, pues sabemos todos por lo que se ha puesto de moda, ¿no? Por el Fondo de Recuperación y Resiliencia y por la posibilidad de que suponga una captación de fondos de la Unión Europea. Pero yo creo que sí tiene sentido hablar en economía, porque al final no deja de ser un ecosistema, al final no deja de ser una ciencia social donde los grupos se comportan como personas. Entonces, entre la psicología
y la ecología, yo creo que tiene sentido hablar de resiliencia en la economía. Pero cuando hablamos de una empresa la podemos poner en el papel de un individuo y podemos decir, ¿una empresa puede ser resiliente? Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver qué opináis vosotros. Y para hacerle caso a Fernando, que soy muy obediente, y darle a esto el tono personal que se pide, pues yo creo que si esta tarde de primavera preciosa con este sol estáis todos aquí a las 5 de la tarde, es porque sois resilientes. Entonces, en esta reunión de Resilientes Anónimos, si me toca empezar, pues digo, soy María Jesús González y soy resiliente. Y soy resiliente de toda la vida. Si intento acordarme desde cuándo soy resiliente, no lo consigo. Y yo creo que, haciendo un poco de análisis de por qué, creo que el tema viene de que mi infancia se desarrolló cambiándome de ciudad con mucha frecuencia. Mi padre, por trabajo, pues se cambiaba de ciudad. Yo normalmente un curso lo hacía en un par de colegios. Siempre me llamaban la nueva, siempre era la nueva. Y bueno, pues eso de ser la nueva como que se me pegó. Pero sobre todo yo creo que aprendí una cosa importante, y es que las cosas no son de una determinada manera, sino son así en un momento del tiempo y en un lugar del espacio. Son así aquí y ahora. Cuando te cambias, cuando un poco antes, un poco después o en otro sitio, las cosas son de otra manera. Y creo que ese conocimiento es una cosa que después me ha servido mucho en la vida, porque te permite relativizar y te permite pensar que tienes la posibilidad o la capacidad de cambiar las cosas. Entonces, así, siguiendo mi trayectoria resiliente, fue como creé Wonderful Opportunities Worldwide, como ha dicho Fernando, que es una company builder, es una empresa preparada para crear empresas, es una factoría de crear empresas. Son empresas que afortunadamente han resistido la crisis, porque aunque estaban pensadas, aunque el modelo era anterior, era de 2019, sí es cierto que estaba pensado para que fueran empresas pequeñitas, empresas con poca estructura de costes fijos, que hicieran productos que tuvieran valor o fueran soluciones para la sociedad, que pudieran venderse por internet, una serie de características que han hecho que sigan teniendo sentido y haya resistido el modelo a la pandemia. Por eso, cuando Fernando me pidió que pusiera un ejemplo, no me pareció muy adecuado poner ejemplo de ninguna de las empresas que nosotros hemos construido en la Company Builder, porque primero porque son muy jóvenes, o sea que si tú has nacido en 2019 no tiene ningún mérito que hayas multiplicado tus ventas por 10 en 2020, o sea, digamos que es lo natural. Y después porque me parecía que era mejor utilizar un ejemplo de una empresa que existiera y que fuera de un sector a lo mejor no tecnológico. Yo utilizaba una empresa de servicios, que es una empresa de una colaboradora de la Company Builder. Os voy a presentar a Yolanda. Yolanda es ingeniera, es de Madrid, su marido es investigador, es astrofísico, y se vinieron a Granada, un centro del CSIC, y ella pues montó una empresa que fue Homologic, que es una empresa de homologaciones de certificación, de certificado CE, de marcado CE. Yolanda es asesora con su empresa de la Company Builder, es decir, nosotros cuando vamos a crear un producto nuevo, lo primero que vemos es qué normativa tiene que cumplir, qué tiene que hacer para marcado CE, y en ese caso pues Yolanda es quien nos ayuda y nos asesora en eso. Pero Yolanda a finales del año 2019 me dijo que quería hablar conmigo porque ella pensaba que ella necesitaba alguna ayuda parecida a la que hacíamos con las empresas que creábamos. Su problema era el siguiente. Ella estaba funcionando desde
2015 y había tenido una buena evolución de ventas. Estaba realmente orgullosa de su evolución de ventas. Como es una empresa de servicio, pues había tenido igualmente pues un incremento de gastos de personal que con sus gastos fijos, que a lo mejor no habían crecido tanto, pero también había hecho que la empresa no tuviera beneficios. Siempre había tenido unas pérdidas pequeñitas o unos beneficios muy pequeñitos, incluso en el año 2019 pérdidas. Y ella tenía la sensación, ella decía, cuanto más corro, más me canso, pero no llego a ningún sitio, porque al final siempre estoy en la misma situación. O sea, siempre al final tengo más personal, más gente, más tal, más, pero no veo la empresa despegar. Voy como arrastrando, ¿no? Y sí, nos esforzamos más, trabajamos más, tenemos más clientes, pero estamos como en el mismo sitio, siempre. Y entonces fue como decidimos empezar a trabajar. Bueno, pues empezamos en enero del 2020. Bueno, pues hicimos lo propio que se hace en estos casos, analizar bien la empresa, estudiar sus datos históricos, ver, bueno, pues sus recursos, las capacidades que tenía, pues hicimos un DAFO, vimos los estudios de mercado que tenían. La verdad es que como es una empresa que por eso la teníamos nosotros en la compañía, era una empresa perfecta porque es súper cumplidora, lo tiene todo muy claro, trabajan muy bien, tenían un montón de información, tenían su RP, era un gustazo enfrentarse a analizar esa empresa. Pero bueno, ya habíamos visto casi todo lo que se podía ver y en marzo pues nos tocaba empezar a hacer el planteamiento estratégico de la empresa y cuando nos tocaba empezar con el planteamiento estratégico, pues llegó nuestro amigo. Y en la reunión que teníamos prevista para marzo del 2020, que era el 21 de marzo, pues entonces que nosotros teníamos previsto hacer el planteamiento estratégico de futuro, dijo Yolanda, mira, vamos a olvidarnos del planteamiento estratégico porque es que los ingresos se me han caído del todo. No tengo tesorería ni para pagar un mes de nóminas. Yo creo que ahora mismo que vamos a pensar hacia dónde vamos si es que esto no tiene sentido. El asesor me ha dicho que sea absolutamente prudente, que mande a todo el mundo alerte, que sea conservadora, porque... Y bueno, yo solamente te pido ayuda, me dijo Yolanda, a ver si imagináis para qué. Para ver si podíamos calcular cuánto iba a tener que poner de dinero en la empresa para salvar la situación. Esa era la mayor preocupación de Yolanda. Yo después de oír sus preocupaciones digo, bueno, pues, pero bueno, vamos a ver, Yolanda, vamos a empezar vamos a estudiar el asunto. Vamos a intentar aplicar un método. Y me vais a permitir que diga un poquito, para mí, cuál es la importancia de tener un método. Porque cuando tienes un método, una cosa que parece una desgracia, que es esto que nos ha pasado, y ahora la transformas en un problema, en algo que se pueda abordar, en algo que puede ser que tenga solución. El caos completamente, va disminuyendo, ¿no? Ya la incertidumbre y con ella el miedo pues van bajando. El que tengas un método y que tengas un paso y otro te ayuda de alguna forma a dirigir el pensamiento. Y cuando eso consigues hacerlo, interiorizarlo y hacerlo parte del ADN de la empresa, entonces ya se trata de una empresa que no es que pueda resolver un problema, sino que sabe cómo adaptarse a situaciones cambiantes, que de alguna forma es el objetivo o lo que se pretende. Con lo cual fue ese momento tan negro
con todo tan mal y con tanto desconcierto, fue el momento de poner en práctica el método y decir, para sacarlo, venga, vamos pasito a pasito. Paso primero. Después de nuestro sistema, reconocerse. Y reconocerse de una forma sincera. Que si uno es gordo y es azul y tiene lunares y le han salido 2 cuernos naranjas, tiene que saberlo y asumirlo. Tiene que reconocerse sinceramente, no lo que nos contamos, lo que nos cuentan o lo que nos gustaría ser, sino realmente este paso es mirar para adentro, pero mirar para adentro desnudándose. Realmente, ¿dónde está mi valor? ¿Dónde está el valor de mi empresa? ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Qué sé hacer? Y de ahí sacar un poco lo que yo llamo la estructura de resistencia. Es la estructura mínima que me permita mantener el valor, pero que es mi estructura mínima. Y ahí, bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues, por supuesto, repasar todos los gastos, disminuirlo al mínimo, pero no al mínimo para cerrar, sino el mínimo que me permitiera mantener el valor, que esa es determinar la estructura de resistencia, ¿no? Hicimos un plan por el cual íbamos a reunirnos en vez de una vez al mes, semanalmente, para ver exactamente cómo evolucionaba todo y, por supuesto, hicimos una previsión de tesorería en la que el objetivo fue que Yolanda no tuviera que poner dinero. Vamos a hacer con ese ajuste que hayamos hecho de gastos. Y así fuimos semanita a semanita. Pero claro, una vez que te has mirado dentro y has dicho, venga, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que aquí en este caso, la estructura mínima de resistencia para Yolanda. Yolanda tiene un conocimiento técnico y un posicionamiento en la web, porque vende fundamentalmente por internet. Esas son las 2 cosas que tiene. Pues la persona que de alguna forma recogía todo ese conocimiento técnico, el que era como jefe de ese servicio, y la fueron las 2 personas de estructura que Yolanda no metió en ERTE, sino que mantuvo. Una vez que yo ya sé lo que tengo, lo siguiente es, en vez de mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, de alguna forma, y situarse, ¿no? Es observar el entorno constantemente, ver qué necesidades hay, qué problemas no resueltos, escuchar al cliente, ver qué hace falta que yo pueda proveer. ¿Aquí qué hicimos? Bueno, pues aquí estaba claro, empezaba a detectarse un movimiento significativo, ¿no?, del número de consultas en las búsquedas relacionadas con EPIs. Ellos no eran expertos en EPI, eran expertos en mercado CE, habían hecho algunos productos sanitarios, hacía tiempo que querían, por estar en el Parque Tecnológico de la Salud, que querían enfocarse en productos sanitarios, estaban en ellos, pero no eran expertos en esto, pero estaba claro, estoy hablando de marzo, de una época muy temprana, cuando la gente empezaba, pero nos decían que no hacía falta mascarillas, cuando todavía nos decían que no eran necesarias. Entonces, pero la gente empezaba a buscar. Entonces, aquí no fue demasiado difícil el tema de mercado de decir, esto parece que está tirando. Con lo cual, el paso siguiente es enfocar, es casar una cosa con la otra. Es decir, lo que yo sé hacer y donde yo puedo ofrecer valor con lo que está pidiendo el mercado. Entonces, enfoco todos mis esfuerzos en solucionar esos problemas. En el caso de Yolanda, exactamente, ¿qué fue? Pues fue enfocar todo el esfuerzo en mercado CE de EPIs y enfocar todo ese esfuerzo con todos sus recursos y con todas las horas de trabajo de los 3 que se quedaron en la empresa. Pero claro, eso está muy bien decidir enfocar, pero hay que hacer cositas. Si no haces cosas,
el punto fundamental aquí es actuar y tener la capacidad de actuar. Y eso lo tiene muy bien Homologic, porque al ser una empresa pequeñita actúa muy rápidamente. Y hay que, cuando ves una oportunidad, te tienes que poner en marcha muy, muy, muy rápidamente, pero sin esperar a tener el plan completo, a tenerlo todo perfecto, desarrollado y diseñado, sino un pasito, un día un pasito, y otro día otro pasito, y otro día otro pasito, y avanzar. Y de una semana a otra avanzaron absolutamente, y esa rapidez fue lo que hizo que se obtuviera éxito. Por un lado, porque se trabajó muy decididamente en posicionamiento y además en un momento en el que todavía nadie lo estaba haciendo, con lo cual cuando empezó el tema a ser realmente objetivo de búsqueda estaban perfectamente posicionados, y por el otro lado trabajaron técnicamente. Trabajaron en hacer todo el proceso, mecanizarlo, en los contactos necesarios de la agencia del medicamento, del laboratorio, hicieron todo el proceso, o sea, organizaron el proceso para que fuera muy automático y muy rápido el hacer el marcado CE de EPIs, es decir, en especializarse realmente en eso. Y claro, no puedes tener, esto significó que el hacer esto rápido y bien significó pues que empezaron a volver la gente del ERTE todo uno detrás de otro. O sea que en poquísimo tiempo, en menos de un mes, ya estaban todos de vuelta. Porque había dado resultados. Y además, es que si yo tuviera que poner un paso siguiente, es implicar. Si tú no implicas a la gente, no puedes, es muy difícil que puedas obtener resultados. Entonces, aquí la verdad es que hubo una implicación muy, muy bien hecha desde el principio. Decía, porque además estuvieron trabajando muchas horas, estuvieron trabajando, decía Yolanda, es que les hace falta tatuarse Homologic nada más, les falta tatuarse Homologic, porque la verdad es que estaban dando todo, ¿no? Además, en una situación que era una situación complicada, pues era ser lo más rápido posible, dando salida a las certificaciones para que hubiera producto en el mercado, para que hubiera... Y la verdad es que fue un caso clarísimo de éxito, con lo cual, pues, no solamente el personal trabajó mucho, sino que se implicó mucho, ayudó mucho a mejorar, y sobre todo lo que mejoró fue el orgullo de pertenencia, ¿no? Entonces, por eso, y Homologic, hay que premiar y celebrar el éxito cuando se tiene, e incluso recompensar a las personas. Yo, en este momento, cuando habían pasado 3 meses, era junio, le dije a Yolanda, vamos a hacer, porque además ya se veía que la cosa empezaba a bajar, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos conseguido. Quedamos en que teníamos una visión mucho más clara del futuro de la empresa, ahora con lo que había pasado. Teníamos mucho mejor posicionamiento que 3 meses antes. Teníamos, nos habíamos convertido en una referencia sectorial, pero ya en el telediario, cuando querían hablar de certificación, pues lo llamaban para que ellos dijeran en prensa. Se habían conseguido nuevos y mejores clientes, empresas más grandes, empresas incluso internacionales. Habían visto otras formas de generar valor. Estaban muy contentos porque nunca habían tenido la posibilidad de elegir clientes. Ahora eran capaces de decir, este cliente o este trabajo no me interesa. Se había consolidado un equipo y además eso, pues estaban todos motivados, estaban satisfechos, era un ambiente, pero además habían aprovechado para profesionalizar, para mecanizar, para automatizar todos los procesos, con lo cual la eficiencia era mucho mayor, y eso había multiplicado la rentabilidad de la empresa. Había
vivido todos juntos esa experiencia como de éxito en 3 meses, que se habían puesto la botas, bueno, de trabajar fundamentalmente, pero también había tenido su repercusión, con lo cual estaban bastante orgullosos. Y además la empresa había conseguido una cosa fantástica, que era liquidez suficiente para afrontar el futuro con tranquilidad. Esa historia al final, Yolanda no había tenido que poner, que ya estaba preocupada cuánto tengo que poner, no solo no había tenido que poner nada, sino que había conseguido liquidez. Claro, está bien, todo esto está muy bien, pero realmente esto está bien si sacas algo de esto, si aprendes, si lo vives como un boom, como una ola, te ha ido fantástico y ahora ya vuelves al estado inicial. Por eso le llamábamos el baile de Cenicienta, ¿no? Decía, vale, venga, hemos estado en un baile, nos lo hemos pasado muy bien, todo ha ido perfecto, pero vamos a ver, ¿qué hemos sacado de aquí? ¿Qué hemos aprendido? Entonces esto fue lo que me fue diciendo Yolanda que había aprendido. Me dijo que había aprendido a identificar dónde estaba el valor real de la empresa. Me parece importantísimo, casi se me cae una lágrima. Digo, esto es fantástico. Había aprendido la importancia de especializarse y de automatizar los procesos, que no fuera, que era antes como un trabajo mucho más técnico de ingeniería, que hacían como más profesional, más personal, más artesanal. Habían aprendido a automatizar los procesos para ser mucho más eficientes. Había aprendido la importancia en este mundo y en este momento de la presencia online y de tener un buen posicionamiento y de tener una buena imagen, de digitalizar la empresa, porque la gente estaba de alguna forma trabajando fuera, todos los procesos estaban totalmente digitalizados, de la importancia de la flexibilidad y la capacidad de reacción rápida, que fue su clave, porque simplemente si hubieran hecho lo que dijo el asesor, de esperar 2 o 3 mesecitos, hubieran perdido absolutamente la ola y la posibilidad, ¿no?, de hacer lo que hicieron tan rápidamente y de especializarse tan rápidamente. También, relacionado con lo que dijimos antes, habían aprendido a valorarse de alguna forma y a enfocar muchísimo más cada euro que gastaban en publicidad, con lo cual como por 10 se les multiplicó la eficiencia. O sea, donde antes gastaban 1.000 euros, ahora con 100 conseguían mejores resultados. El tema de optimizar de esta forma los recursos humanos y materiales, porque también es cierto que había cosas antes que se mantenían porque se habían mantenido, porque las tenían de toda la vida, que esta reconsideración te hace reducir lo que no es necesario, que algo que había sacado. Incluso cuestionarse eso, la utilidad de cada cosa, el ejercicio de ir cosa por cosa diciendo esto lo necesito, no lo necesito, aporta, no aporta, esta persona la necesito, no la necesito, aporta, no aporta, todo eso no lo había hecho ella de una forma natural y gracias a este proceso pues lo hizo. Con lo cual aprendió a prescindir de muchas cosas, aprendió a prescindir de cosas y de personas a lo mejor que creía que eran innecesarias. Ella decía que personalmente había aprendido la importancia de asumir ella el control, de enterarse de todos los entresijos cuando se quedó tan desarmadita solamente con 2 personas, como que retomó un poco cosas que tenía perdidas y vio pues que podía tomar decisiones mucho mejor y podía reconfigurar la empresa mucho mejor por tener eso. También dijo que había aprendido a ser más ambiciosa, a entender que la empresa estaba para generar beneficios y a ver las cosas de otra manera. Y que había aprendido a hacer equipo, porque ahora antes tenía personas como que eran más imprescindibles y ahora pues de alguna forma el conocimiento se había compartido, era parte de lo que habíamos hecho en el proceso, con lo cual al compartir el conocimiento entre todos ellos, porque todos se tenían que poner a una, pues también aumentaba el reconocimiento entre ellos, pero ya nadie era tan imprescindible y en general pues la organización era más eficiente. Cuando me dijo lo que había aprendido, ahí sí que casi se me cae una lágrima, porque la verdad es que en 3 meses
era un compendio bastante bueno. Pero bueno, muy bien, eso es nada, lo que le llamamos eso del baile. Muy bien, nosotros que hemos marcado CE, resulta que hubo una pandemia mundial, que hicieron falta mascarillas, pues estamos para otro lado, pero nos pilló con la tabla puesta aquí que venía la hora y nos pilló en dirección y en el punto para eso. Hemos cogido la ola, pero ¿ahora qué? Pues ahí ya se veía en esta época como lo que había sido el azul es el número de presupuestos, se veía que el número de presupuestos, aunque las ventas no habían bajado mucho y el cobro mucho, pero se veía que lo primero que se nota es el número de presupuestos, el número de ventas, se veía que estaba bajando, que la ola había sido así y que empezaba a bajar. Entonces, la cuestión era, ¿ahora qué, no? O sea, ya hemos cogido esto, ¿ahora qué? ¿Ahora ya nos volvemos con nuestra escoba a barrer, o ahora ya asimilamos y asumimos todo esto que hemos cambiado y hemos mejorado. Y entonces fue cómo planteamos qué hacer después. Fundamentalmente se trataba de mantener lo que habíamos conseguido y aumentar. Fundamentalmente los rasgos fueron, bueno, pues en mejorar y aumentar, mantener y aumentar posicionamiento, mantener y aumentar el hecho de ser una referencia y tener buenos clientes, mantener y aumentar la eficiencia y mantener y aumentar el compromiso del equipo. Esto, de alguna forma, bueno, pues se establecieron una serie de medidas que a lo mejor no voy a cansar contándolas, pero todo esto venía con extremar la vigilancia, de alguna forma interna, para no desviarse de ese camino de éxito y no perder lo conseguido, y externa para estar detectando continuamente nuevas oportunidades y para tener capacidad de reacción para coger la próxima ola. De alguna forma, esto era el planteamiento. Pero claro, después de este planteamiento, lo que hay que mantener, y ahí voy con otros pasos, digamos, estos han sido como de acción para coger la ola. Ahora vamos a los siguientes que son como de mantenimiento. ¿Ahora qué hacemos? Pues hay que ser coherente. Esto es muy importante porque cuando tú has cambiado, has hecho un cambio en la empresa, has hecho un cambio de... Normalmente habrá cosas que no te cuadren. Entonces, ser coherente significa pues adaptar todos los niveles de la empresa. Eso significa que a lo mejor hay gente que no te encaja. Y hay gente que no te encaja en ese cambio que has hecho. Y ahí a lo mejor puedes cambiar a la gente, o a lo mejor hay gente de la que tienes que prescindir porque tienes que coger nueva gente. Hay que revisar un poco la estructura, pero también hay que revisar la metodología, hay que revisar el cómo trabajar. Y además, revisarlo sistemáticamente, revisarlo, porque esto está bien, revísalo, porque a lo mejor con este cambio ya no es coherente. Si quieres dar una imagen ante... Hay una cosa con la coherencia muy extraña, y es que eso no se estudia en economía, es más bien física, pero es que como se te pierda la coherencia, como haya algo que no estés haciendo, eso, la cosa no fluye, no llega toda esa energía y ese trabajo, a lo mejor se puede perder y no llega. Y es porque tiene que ser coherente todo en un canal para que funcione y para que haya éxito. Y después, coherente constante, porque si no, ahí hay que mantener la observación, mantener la acción, mantener la coherencia. Y mantener significa, ya lo he revisado todo, soy coherente, ya actué, es estar cada semana viendo qué se mueve, cada semana observando y afinando más, y cada semana también observando y afinando dentro. O sea, esa forma de vigilar permanentemente, vigilar la empresa. En nuestro caso, lo que hicimos fue pues una serie de indicadores que tienen que ser, en general, tienen que ser significativos, pero
que sean fáciles de tener, porque cuando son muy complicados, o sea, la gente empieza a trabajar para el sistema en vez del sistema para la gente. Tiene que ser algo que la empresa pueda obtener fácilmente, que nos sirvan para definir objetivos, que se puedan establecer referencias y límites con eso, o sea, que se puedan ver objetivos y ver cómo va. Es decir, aquí hay un número de visitas, o sea, en la parte de mercado, un número de visitas, de clics, de conversiones y de contactos que tenemos claro, los que deben ser diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, con sus objetivos, con no sé qué, y puedes ver cada semana cómo va, bien, mal. ¿Por qué? Porque además resulta que cuando empieza a fallar una cosa, pues al final después te falla en la parte de actividad, que es el presupuesto, el número de presupuestos de ventas, el valor que se contrata, resulta que tenemos más ventas, menos valor. Después lo que tenemos es una relación de porcentajes de cada valor con el anterior, ¿no? O sea, de las visitas cuántos clics, de los clics cuántas conversiones, de las conversiones cuántos contactos, de los contactos cuántos presupuestos, de los presupuestos cuántas ventas, de cuál es la venta media diaria, cuál es el presupuesto medio diario, cuánto es en general el importe medio de cada venta, y con eso pues es una tablita que se hace en 10 minutos, porque tiene los datos preparados para hacerla en 10 minutos, y que te permite pues hacer un seguimiento muy estrecho y diciendo, uy, ¿aquí qué pasa? Con antelación, ¿no? Y te permite ir previendo, ir diciendo, antes de que una cosa te afecte a ventas, ya te ha afectado antes porque has hecho menos presupuesto, porque has tenido menos visitas o porque... Y ahora, una vez que tienes eso y estás observando continuamente, lo que te permite es mejorar. Es decir, ir afinando la relación con los clientes, preguntando, viendo cómo puedes, sin descanso, oyendo a los trabajadores que están en relación con los clientes. Eso como filosofía, como asumido, pero ya es tan natural, cuando tienes asumido una cosa tan natural, que no cuesta trabajo, que es de alguna forma establecido en los mecanismos y en lo normal. Entonces, en ese caso, es cuando ya estás en esta posición, que es la posición de integrar todo, integrarlo en el ADN de la empresa. Entonces, ya si siempre mides, siempre intentas mejorar, siempre estás, pues realmente... Si conoces qué te limita, ¿no? Pero vas mejorando cada día eso que te limita, vas luchando contra eso que te limita. Si estás preparado para reaccionar rápidamente, que eso, y trabajar de forma flexible, constante, coherente, enfocada. Si las personas que trabajan en tu organización pues están implicadas y están orgullosas de ser parte de la misma, pues y si todo eso lo tienes integrado, pues entonces creo que eso es lo que te define como una empresa resiliente. Podemos decir que eres una empresa resiliente. Yo creo ahora mismo que Homologic es una empresa resiliente y más o menos, pues mirad cómo se ha notado, mirad hasta 2019, que eran los datos que teníamos antes, mirad las ventas de 2020, se han duplicado, más que duplicado, mirad los gastos de personal, cómo han crecido, pero no como pasaba antes, que crecían en la misma proporción que las ventas. Mirad el resto de gastos, que han sido más o menos, que se han mantenido, han crecido muy poquito con respecto al año pasado, y mirad lo que ha pasado con el resultado. Mirad el resultado como era hasta 2019 y mirad el resultado que has tenido en 2020. Eso ha sido por esa continuidad, porque no ha sido solo la ola que prácticamente en el mes de junio se dejó de hacer EPI de empresas que necesitaban marcado CE para hacer mascarillas, aunque fabricaran mascarillas, los que pensaron en fabricar mascarillas, pues tuvieron eso fue esto y esto. Eso fue la ola grande. A partir de ahí, pues la empresa ha seguido creciendo y a pesar de todo, en 2020, cuando terminó 2020, y enero fue regular, pero ahí está febrero, ahí está marzo, ahí está abril, se han cumplido los requisitos, se han cumplido los objetivos, y además Homologic ahora mismo está preparada porque pues está abriendo 2 líneas nuevas de negocio, una de formación online y otra relativa
la importación de productos sanitarios. Entonces ha visto que podía complementar los servicios a sus clientes de distintas formas y bueno, pues lo ha hecho. Con lo cual, no ha sido solamente la ola relativa a los EPIs, ha aprovechado la ola relativa a los EPIs y la ha podido aprovechar porque estaba en tiempo y en lugar adecuado, pero lo ha aprovechado para seguir haciendo otras muchas cosas y por eso ha seguido cumpliendo objetivos. Pero claro, el éxito pues tiene patas, es decir, que si me preguntáis por qué ha sido una cosa tan espectacular esto de Homology, por qué ha ido tan bien, pues yo diría, pues lo he pensado, diría, la figura de Yolanda me parece muy importante porque es liderazgo. Primero, tiene una cosa que hay un asesor nuestro de la Company Leader que siempre dice que lo más importante de un empresario es que sepa lo que no sabe y esté dispuesto a dejarse ayudar. O sea, eso es una cosa que ella ha hecho, ha entendido perfectamente y la ha puesto en marcha. Después el equipo la ha seguido, ha conseguido que el equipo la siga, son ingenieros fundamentalmente, son gente joven, pero vamos, la han seguido a muerte ahí y han conseguido lo que han conseguido, lo han conseguido entre todos. Después siempre tienen esa ambición de un poco más y un poco más y de ese otro dicen, ah, ya, estamos perfectos. No, nunca están conformes, siempre quieren seguir. Después, sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido es la capacidad de acción y flexibilidad. Y me ha sorprendido mucho porque yo en mi vida siempre me había encontrado o en sitios públicos o en sitios privados grandes donde desde que tú decías una cosa y se empezaba el movimiento hasta que se convertía en una realidad, pasaba tiempo. Aquí hacemos previsiones para un trimestre y si me descuido, en 2 reuniones me las han hecho todas las cosas que había que hacer en el trimestre, que son así, son súper rápidos y súper eficientes. Y entonces, eso también es posible, yo creo, en este caso por el tamaño de la empresa. La empresa tiene 10 personas. Ahora mismo no tiene las mismas 10 personas que tenía antes. Hay un 30% distintas, personas distintas porque se ha ajustado de alguna forma el personal. Pero este tamaño, yo no sé si eso era el tamaño del contubernio, ¿no? Era como la 10ª parte de la centuria. Eso, 8 o 10 personas es un tamaño adecuado para que las cosas funcionen. Y realmente cuando las empresas grandes como Google lo que hace es hacer equipitos para mantener el espíritu de startup, hacer equipitos pequeños que además compiten entre ellos y que además cuando va a sacar un proyecto, es decir, hacer grupitos que son fáciles de manejar, donde cada grupito con su líder, después hace otro grupito que hace no sé qué y hace otro grupito y así son estructuras que a lo mejor son más fáciles de manejar. A mí, sobre todo, me ha llamado mucho la atención porque para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Ya os digo, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con monstruos más grandes y con cosas más grandes que no tenían esa rapidez y esa efectividad. Y de cara a lo que viene, como para finalizar, yo diría que ¿qué tendencias veo yo? También vuelvo a insistir, desde la más absoluta de las humildades. Pero, ¿qué tendencias veo como claras? Pues que vamos en este mundo que viene, vamos al grano, a lo claro, a lo simple, a lo rápido, a lo eficiente, sin parafernalias, sin historias, sin vender humo. Los vendedores de humo, creo y espero que se les haya acabado el futuro, que hay que tener valor más que parecerlo, porque hay tantas formas donde puedes ver que no lo tienes si lo intenta vender, que hay que estar abierto y compartir el conocimiento, que el conocimiento crece cuando se comparte. Entonces, bueno, pues estábamos terminando de cualquier forma, que todo va a ser mucho más claro, más simple, vamos a ir a la esencia, vamos a compartir el conocimiento. Cuando hablemos de conectados, es conectados realmente, no como hablábamos antes, 2 años de atrás, de conexión, donde cooperemos, y sea cooperación versus competencia, donde haya organizaciones pequeñas y flexibles, profesionales trabajando en red desde cualquier lugar,
creo que la única constante en este mundo que viene, la única constante que casi estamos seguros de que va a estar es el cambio. Entonces, teniendo eso seguro, la cualidad más importante para la supervivencia de una empresa va a ser la resiliencia, la capacidad de adaptarse a eso. Y otra cosa que tengo prácticamente segura, aparte de la constancia del cambio, otra cosa que tengo prácticamente segura es que juntos va a ser más fácil. Pero somos todos tan pequeñitos, somos todos tan ridículos comparados con el mundo y con el mercado y con lo que pueda, que tenemos que aunar esfuerzos. Y es por eso que estoy muy contenta y orgullosa de poner mi granito de arena en todas estas iniciativas que suponen crear, juntar, aunar esfuerzos, y a mí es un auténtico placer. Y si os ha servido si alguna de las cosas o alguna idea sirve de base para que toméis en algún momento una buena decisión, como decía antes, me sentiré sumamente honrada y recompensada. Muy instructiva, muy interesante, María Jesús. Es bastante curioso porque si uno analiza lo que hemos visto esta tarde, María Jesús nos ha presentado algo así como el catecismo de una empresa, el abecedario. Esto es algo que todo el mundo debería saber. De hecho, yo creo que todo el mundo lo sabe. Efectivamente. Entonces, si hay empresas con problemas, si hay empresas no resilientes, es que son empresas que aún sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y yo creo que en esta pandemia ha ocurrido esto, y ha ocurrido a todas las escalas. Es cierto que el sector turístico ha sido más golpeado que otros sectores, como es obvio, pero siempre he dicho algo con respecto a las empresas turísticas, ¿no? Y es que el problema que hemos tenido fundamentalmente en España, el problema que las empresas turísticas han tenido en España es que solo se han dedicado al turismo receptivo. Solo se han dedicado a atraer aviones, a acoger gente en hoteles, en resorts, en casas, a facilitar el movimiento de las personas con transfers, con agencia de viajes, con distribución, pero no han sido empresas que hayan salido de España para mitigar los efectos de la crisis. Y no es cuestión baladí, y lo he dicho varias veces. Las empresas turísticas norteamericanas, y hablo de los grandes grupos hoteleros, Marriott, Hilton, IHG, son grupos que han sufrido la crisis, esta pandemia, pero que en realidad le ha supuesto una merma entre un 15 y como mucho un 20% de su negocio. Ha sido una lesión relativamente pequeña. Sin embargo, las empresas españolas han sufrido una merma de entre el 80 y el 95%. Esos son datos oficiales. Y claro, es famoso. ¿Qué hacemos mal las empresas turísticas españolas? ¿Qué hacen bien o medianamente bien las empresas turísticas norteamericanas? Por poner un ejemplo. Pues sencillamente que cuando se paraliza Estados Unidos, estas empresas turísticas están produciendo negocio en los países asiáticos. Y sin embargo, las empresas turísticas españolas, muy mayoritariamente, solo hacen negocio dentro de España y cuando España se cierra, pierden el negocio. Esto es una muestra de que este catecismo que hemos escuchado esta tarde no se cumple realmente, no se mira hacia afuera. Como decía María Jesús, no se está mirando hacia afuera. Hay un ombliguismo permanente en la estructura del turismo español y de otros sectores. Ojalá esta crisis sanitaria y esta crisis económica que ya se está definiendo, ojalá sirva para que todo el mundo saque tiempo para chequear el catecismo que nos ha propuesto esta tarde María Jesús. Porque chequeando todos los puntos uno se pone a pensar qué es lo que tengo que hacer.
porque las crisis, y también lo he dicho en muchas ocasiones, en las crisis se tienen que vivir no como una tragedia, las crisis se tienen que vivir como una renovación, se tienen que vivir por sus oportunidades. Crisis más grandes, oportunidades más grandes. Las grandes fortunas de este planeta en los distintos periodos históricos se han forjado en las crisis. Así que yo creo que la lección que esta tarde ha dado María Jesús es perfectamente el Padre Nuestro de la economía en general y en particular de la economía turística, porque aquí estáis más los representantes del turismo que de otros sectores. Así que, María Jesús, solamente puedo agradecerte. Gracias a ti. Y nada, despedir ya esta sesión de hoy recordando, esto sí, recordando, es importante que la próxima sesión, que será dentro de 15 días, 2 semanas, como siempre, el próximo 20 de mayo, y Sara García y Javier Gómez, que trabajan en la empresa Auren, que son consultores de Auren, vienen a explicar qué impacto va a tener este cambio en la facturación de las tarifas eléctricas en las empresas.